Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama en este miércoles. Muy contentos de estar con ustedes, de recibirlos. Gracias a todos los de las membresías de los Anilovers. Ando muy mal portada, pero ya voy a empezar a subir más videos. Si ustedes supieran todos los videos que hago diario, pero me voy a dar el tiempo para hacer muchos más para las membresías de los Anilovers, y también se pueden suscribir. Ya vamos casi por los 204,000, así que vamos muy bien, y también pues dar su like. Y está conmigo el día de hoy Carlo Uriel. ¿Cómo estás, Carlo? Mi querida Anita, ahora sí ya estamos en vivo. Ustedes no lo saben, pero todas las tardes estuvimos haciendo entrevistas que tenemos muy buenas, que por eso luego les vamos a mostrar en el canal. Tenemos entrevistas con Anet Kuburu, con Verónica Gallardo, con Kenny Los Eléctricos. O sea, entrevistas muy buenas y revelaciones sorprendentes. Hoy en el programa estamos llenos de información. Pues les vamos a mostrar que Wendy en la Casa de los Famosos, todo lo que hay de piñatas, tortillas, entrevistas, la caída de personas en el concierto de Lana del Rey, que estuvo sorprendente, y en exclusiva responderé a Anita Alvarado sobre lo que dice este señor, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Anita? Buenas noches. Muy bien, y qué bueno que dices de las entrevistas. Fíjense, las entrevistas antes poníamos fragmentos aquí en el programa en vivo, pero ahora las estamos poniendo en donde dice videos, muchas entrevistas todas las semanas. Recientemente subimos la de René Franco, que está muy buena, véanla, de Joana Vega Biestro, de Juan Osorio, con todos los temas relacionados a la Casa de los Famosos, más tenemos otras entrevistas. Entonces siempre chequenle en videos porque siempre hay material nuevo, y preferimos dejarlas aparte, pues para hacer entrevistas de 15, 20 minutos un poco más amplias, que en los programas en vivo no se puede. Exactamente, y luego pasa también los errores técnicos, que también luego les vamos a hacer unos bloopers especiales, porque luego pasa que el internet, que si me escuchas, que el audio, o sea, aquí detrás hay una situación muy chistosa, pero es parte del show que luego les vamos a contar. Ahí luego les contamos algunos, que por cierto, ya estoy aquí leyendo a Ana Sora, que dice, hola Carlo, Ale, Anita, también aquí María del Rosario Martín, buenas noches. Ahora sí que nos ven en vivo, también aquí estoy leyendo por primera vez. Así que Judy Caste pone eso, ¿no? Y en general, nuestro queridísimo chat que está comentando con nosotros, los vamos a leer en el programa. Hoy tenemos muchísima información, pero vamos a darle, Anita. Claro, y gracias a Susana Bacasela, que nos oye desde Guayaquil, en Ecuador. Así que nos oyen de muchas partes del mundo, lo cual padrísimo. Agradecemos. Buenas noches para todos. Pues fíjate que Wendy es ahora la sensación. Hemos platicado desde el día 1 que ganó, y ella está que no lo cree. La vi el otro día hasta en entrevista con Marcelo Ebrard, y me cuentan que fue Marcelo Ebrard quien pidió que Wendy le hiciera 2 o 3 preguntas. Y ya sabes que pues la prensa la estaba esperando a las afueras de Televisa. Eden Dorantes, que le mando un beso, pues también le entrevistó entre Grupo Imagen y otras personas, y esto fue lo que dijo Wendy saliendo de Televisa, ahora ya muy ocupada. Hola, estoy súper cansada, mira, ya bien agotada, pero feliz por el primer lugar en la Casa de los Famosos. Sí, pues ya saben, me siento súper orgullosa. Es que, ¿qué crees? Que voy a una revista, voy a hacer portada y me están esperando, y la neta se me hace muy mala onda. Te están viendo con Marlon y muchos no les gusta. Así pues ni modo, no importa, porque la vida... Todo lo que pasa en redes, tu vida está en el foco de todo. Sí, no, pues estoy sorprendida y muy agradecida con toda la gente, la verdad. Ya me voy porque me están corriendo. Adiós, mana. Sí, ya lo tengo que pagar. Todo se me va a ir a los 4 millones en la casa que tengo que pagar, entonces no voy a... No me va a alcanzar para prestar ni para dar. ¿Vas a vivir en León? Sí, en León, mi amor. Reality del infierno. No sabemos aún, pero ojalá que Paola se quedó triste porque no fue a la fiesta. Es que le mandaron la dirección por escrito y quería ya la ubicación. No, sí, por escrito sí, pero quería la ubicación. Y no era mi fiesta, o sea, Gali nos invitó a todos. Sí, mi amor, pero yo te voy a decir algo. Yo salí del foro a las 2 de la madrugada, de otra vez de allá, y producción salimos a las 2. No, jamás, cabrona, jamás. Yo no fui la organizadora de la fiesta. Oye, mi Wendy. No, pues no sé. Oye, y Nicola, ¿qué me pasa? Allá anda mi amigo, sí es mi amigo. Pero no ve relación o no. No, pa' qué. Pero hace bonita pareja. El buen Cola. Cabrona.
Pues fue parte de lo que le dijo a la prensa y gracias a Eden Dorantes, ahí síganlo en su canal de YouTube, pero ¿qué tal? Porque ya ves que muchos se molestaron porque dijeron qué mala onda que haya invitado a su mejor amiga, a Paola, y a la mera hora no le llegara la dirección. Dice que sí le llegó la dirección escrita, pero no la ubicación. Esto me parece raro porque si hubiera tenido la dirección, pues nada más la buscas en Waze o en Google Maps, ¿no? Exactamente, yo creo que también parte de la confusión que existió fue que Paola todo el tiempo está en vivo, igual que Wendy. Al estar en vivo, pues es el primer impacto de, ay, qué mala onda, ¿no? Y se hace viral ese clip. Quizá después vaya a rectificar o quizá diga, no, pues no me la envió a mí, ay, pues se la envió a alguien más, porque también se manejó que le había dicho al manager, ¿no? Y que el manager las iba a llevar o que sí, que no. Hay una confusión ahí como medio extraña que deberían de resolver en privado para no salir mal públicamente, ya que ahorita el foco está sobre Wendy, las perdidas, todos los integrantes de la casa de los famosos, porque están en su momento, pues, con más popularidad ahorita, ¿no? Que acaban de salir. Y pues mira, si fue o no fue, yo creo que se habla en privado, ¿no? En primer lugar, si ya hay algún conflicto, ya sales públicamente y lo dices. Pero salir a decirlo no creo que sea lo mejor. Oye, y estoy viendo ahí les regresas tantito, María de los Ríos, que dice que me compuso una canción que se llama Anamar. Espero sea de tu agrado. Pues tenemos ahí un mail en todas las redes sociales. Nos las puede mandar ahí al mail que está, que es anamariaalvaradooff@gmail.com. Ahí lo podemos recibir con todo gusto y ya la escucho. Y volviendo a lo de Wendy, pues sí, en efecto, hay como, ves como dice, mucha gente le va a pedir prestado, ya dijo que pues no puede prestar dinero a todo el mundo y lo va a usar para pagar su casa, que me parece muy bien, pero la euforia de Wendy no queda hasta ahí. Ves que ya le habían hecho una piñata, pues que le vuelven a hacer otra, la piñatería de los Rodríguez y ve qué tal. Sí, ahí justo está la piñata, pero ese es como el vestido que usó en la final, ¿no? Si mal no tengo entendido. Este es el modelo nuevo, porque habían hecho uno anterior y este es el modelo que usó el día de la gran final y entonces le volvieron a hacer otra piñata. Pues sí, mira, ahorita el tema Wendy es lo que está en el momento y justo no lo habíamos mencionado, pero ahorita lo vamos a mencionar, que el día de hoy Wendy Guevara firmó contrato de exclusividad con Televisa y además va a participar en un programa especial que se llama La Casa El After, que lo van a hacer para el Canal 5, ¿no? Justo ella lo va a conducir. Es también lo que se trascendió la información, y que no va a ser ahorita novela con Juan Osorio. Ay, que son piñatas Ramírez. Sí. ¿Qué dije? Rodríguez. Ay, bueno, pues se nos fue. Es que estábamos entrevistando a un Ismael Rodríguez, por eso fue, perdón, las piñatas Ramírez. Sí. Pero sí, en efecto, pues ahorita está muy complicada toda la situación para poder entrevistar a Wendy, con sus amigos, con todo lo que sucede. Pero hablando de las piñatas, no, ¿te acuerdas que me mandaste un video que fue a un... que fueron, esas son las tortillas, mira, las tortillas de Wendy Guevara, ¿qué tal? Ay, Dios, ya hacen de todo. Primero fue la fama del brote de la película de Barbie y ahorita ya están reutilizando y están haciendo los de Wendy. O sea, ahorita el invento y el marketing le está viendo, así que hasta por donde le quieran ver. Pero fíjate, algo que no está tan padre, o al menos yo no lo sé, no me consta, es que Wendy no está cobrando por eso, porque están usando el uso de su nombre y también de su imagen para vender algunas cosas, o justo ahorita que dicen las tortillas de Wendy, ¿no? Y obviamente pues las venden así, pero Wendy no recibe nada de dinero por eso, y sí sería bueno que se asesorara legalmente, porque pues estaría perdiendo bastante dinero. Claro, oye, ay, te decía del video que me mandaste, que fueron a un programa, Poncho de Nigri, Sergio Mayer y varios del Team Infierno, y ves que, creo que fue Cuéntamelo Ya, ¿no? Que le pusieron una piñata de Jorge Loza, y viste con qué saña pateaban, luego Poncho de Nigris hizo señas así como de contenido sexual, y luego Sergio así decapitó a la piñata, ¿sí viste? Que estuvo bien feo. Sí, justamente lo vi, se me hace algo muy mala onda de la producción, se me hace bastante cizañoso, y más porque si supuestamente, porque al menos digan las cosas como son, porque dicen, nos llevamos bien, bueno, nos peleamos, pero ya nos llevamos bien, y luego salen haciendo esto, dando a entender otras cosas, ¿no? Entonces, eso no se vale, se me hace bullying, ¿no? Porque aunque ya están afuera de la casa, pues,
sigue habiendo esta situación de te molesto, pero no, pero sí, y fíjate que Jorge Loza, justo ahorita que lo mencionan, los dejó de seguir en Twitter, no me fijé en otras redes como en Instagram o TikTok, pero en Twitter ya no sigue a Sergio Mayer, ni a Poncho, ni a ¿cómo era el otro? Perdón. Ay, Sí. creo que ni a Wendy tampoco lo sigue. Bueno, Wendy no tiene Twitter, pero a Sergio y a Poncho ya no lo sigue. Sí, en la mañana justo le preguntamos eso y dice, ahí en Sale el Sol, y dice que qué mala onda porque pues se suponía, según dijo Sergio, que lo del juego queda dentro del juego, suponiendo que todo fue parte de las estrategias y que bueno, querían incomodarlo. Pero dice, si ya me están molestando afuera y ya me están haciendo bullying, eso es lo que no se vale. Entonces yo había pensado, dice Jorge, en dar una segunda oportunidad para ver si tenemos una relación cordial, pero después de esto pues me queda claro que no quieren saber nada de mí y además siguen molestando. Entonces, ¿y qué crees? Que ya le pidió ahora sí formalmente a Ferca que sea su novia. Ah, mira, pues mira, Ferca ha pasado momentos muy difíciles, justo también ya no está en el programa, se te estuvo Didi de la empresa de Adela Micha de Saga, ya no está ahí. Bueno, por bastantes comentarios que dio hacia Adela y hacia también otra integrante del programa, ya por eso ya mejor dijo, ¿sabes qué? Pues gracias, pero cierro mi ciclo aquí. Además que ahorita le están llamando por todas partes porque estuvo en la casa de los famosos. Y qué bueno por ella, porque tiene que luchar por su hijo, es una mujer que busca día a día lo mejor justo para su hijo y además que ella lo mantiene, entonces por ese lado bastante bien. La verdad, ¿no? Entonces, mucho éxito para Ferca. Pero rápidamente, ahorita me gustaría que me hablaras de este video que me contaba de Lana del Rey que se presentó en el Foro Sol y que hubo una caída masiva de personas. ¿Cómo fue eso, Anita? Mira, están ahí y fíjense bien y empiezan a caerse y luego ponle cuando habla el chico así ahorita, ahí quedan todos en el piso y él explica qué pasó, miren. Una explicación lógica. ¿Cómo fregados nos caímos todos como dominó? No entiendo. Porque digo, a ver, si alguien se desmaya, se cae una persona. Y entonces, no entiendo cómo nos caímos, pero por favor vean mi póster, está hecho mierda. Vean esto, qué sad, mi pinche póster de 250 pesos. Vean, qué horrible. Y bueno, sí debo decir la neta y de forma constructiva que no entiendo cómo, no sé, o sea, nos caímos muchísimas personas y habían varios heridos y demás, y yo sé que fueron con los paramédicos, pero sí se me hizo un poquito raro que no pararan el show como para ver si todos estábamos bien, fue muy raro. O sea, normalmente pasan ese tipo de cosas, digo, yo creo que Lana no se dio cuenta, pero sí estuvo raro, o sea, normalmente si pasara algo así, pues lo lógico sería parar el concierto y ver que todos estén bien, porque literalmente el show siguió y la gente tenía que salir, habían varios, o sea, fue como una escena de caos. ¿Qué tal? ¿Vieron el video? O sea, están en el concierto y de pronto se empiezan a caer todos como ficha de dominó, acaban en el piso, hubo muchos heridos y nadie se explica por qué se cayeron así masivamente, muchos a la vez. Está rarísimo, está rarísimo. Yo creo, por lo que vi en el video, fue que como que se cayeron como 4 al mismo tiempo para atrás y luego se fue como en dominó, ya unos como que se empezaron a quitar. La verdad, el video tiene muy poca iluminación, pero es sorprendente. La última vez que yo vi algo similar fue un concierto de Michael Jackson que todo el mundo se desmayaba de, pero una cosa es desmayarse y otra cosa es que se caigan como en dominó, que está peor, está muy fuerte eso. Sí, está muy raro, pero pasó con Lana del Rey, que tenía 10 años de no venir a México, vino en esta ocasión y con mucha suerte, entonces estuvo lleno el lugar y la gente la recuerda, anduvo por Coyoacán, se tomó fotografías, en fin, también se dio tiempo de conocer un poquito de nuestro querido México. Y tú ya nos tienes las fechas de Madonna porque las reagendaron después de que anduvo enferma. Claro que sí, fíjate, justo Madonna reapareció hoy en redes sociales también, Ticketmaster mandó un comunicado de prensa, justo hablando de la reprogramación de los conciertos de Madonna, justo lo estamos viendo en pantalla, en que el concierto antes era el enero 25, ahora es el 20 de abril, y prácticamente era 25, 27 y 30 de enero, ahora las movieron para el 20, 21, 23 y 24 de abril, en el Palacio de los Deportes, quien haya conseguido boleto bien, y si no, porque justo también existía este problema de, no, es que ahora ya no, y vendí mis boletos porque necesitaba dinero, o porque ya se me complicaron las fechas, o yo iba a ir para el concierto, pero mira, se le salió de las manos a Madonna, le dio un paro cardíaco, la declararon muerta oficialmente, revivieron a Madonna literal, así como de película,
Y pues mira, qué bueno que ya está bien, porque justo reapareció en redes sociales con un video que vamos a ver más adelante, en donde se ve pues mejor de la cara, menos hinchada, justo ahí está, ¿no? Ahora sí que, si te fijas, ya puede mover más los brazos, ya puede subir la pierna, ya se ve mejorada, porque justo antes, bueno, a mi percepción, desde antes de que le pasara lo que le pasó, del paro cardíaco, siento yo que se veía muy hinchada de la cara y con el cabello como medio rasposo, no se veía bien. Y ahora, pues ya se deshinchó, ya se ve mejor. Y claro, el cansancio de preparar un show y más de la calidad en como lo hace Madonna es agotador. Y qué bueno que ahorita está descansando un poco y justo arranca la gira. Mira, te voy a decir con exactitud qué día arranca la gira. Es en noviembre, según yo, pero te voy a dar ahorita con la fecha exacta para que lo tengas ahí. Está el 13 de diciembre, perdóname la vida. El 13 de diciembre arranca la gira en Brooklyn, en Brace You Center. Entonces, ahorita está la gira sold out, todo está sold out, únicamente la reventa oficial por Ticketmaster en su sitio web, pero nada más. Nada más, pues estén pendientes para que la gente que tenía boletos los pueda utilizar. Claro que si ya no pueden en esa fecha por los cambios que hubo, se les regresa la totalidad de su dinero. Antes era menos gastos de envío, pero ya dijeron, según la nueva reforma a la ley, que tienen que regresar el 100%. Y Leti Sastre dice que cómo ve las entrevistas. Ya ven que ustedes abren el canal de YouTube y trae varios títulos. Y uno dice videos, otros dicen vivo, otros dice shorts. Si le pones videos, ahí están todas las entrevistas. Y me imagino que Vero ya dijo que la entrevistamos porque Luis Rendón me pregunta que cuándo pasa, porque lo acaba de decir Vero Gallardo. En estos días les estamos avisando cuándo pasa y en un ratito más también les vamos a platicar qué pasa con Alex Caffie, porque me lo han estado pregunte y pregunte, y más adelante tendremos toda la información. Y también nos oye Vida Diaria y Mascotas desde Salt Lake, Utah, en Estados Unidos. Oye, y también hay un truene desde el amor. ¿Quién truena desde el amor? Pues mira, Anita, ya se hizo costumbre, justo lo estábamos hablando. Ahora, este miércoles toca que se separa desde el amor Britney Spears y su novio, porque supuestamente llevan a tener hijos y que se querían mucho. Y pues ahora Britney Spears y Sam Asghari ya rompieron, divorcio. Esto lo confirmó la revista TMZ por medio de sus redes sociales y en su revista en digital. Y pues mira, sabemos que Britney ahorita no está pasando por los mejores momentos de lucidez, por sus comportamientos, por lo que ha hecho, por sus mensajes que ha dado en redes sociales. Pero lo bueno y por donde creo que pues Britney va a mejorar es que ya anunció que también va a hacer conciertos. Ya anunció que iba a hacer su libro, de hecho ya lo publicó, que también le ayudó como para liberarse. Y también va a hacer su gira de conciertos próximamente. Esto también lo puso en un post en Instagram, en la cuenta de Britney, lo contó, que está preparando su concierto para el 2024. Entonces ya veremos qué sucede. Se decía que iba a ser una residencia en Las Vegas. No se sabe. Sabemos que Britney estuvo, de hecho tuve la oportunidad de irla a ver como cuando tenía 8 años. Eso fue como hace 7, 8 años más o menos, cuando se presentó Britney en Las Vegas. Y pues lo hizo muy bien, es un show de muy buena calidad, pero en vez de ver con respecto a Britney, bailar ahí como loquita en su casa, sería bueno verla en un escenario profesional, con lucidez, ¿no? Sobre todo eso. Claro, entonces, pues miren, es que yo creo que todo lo que venía del pasado de Britney Spears al final le estaba haciendo mucho daño porque era el papá que la controlaba emocional y económicamente, la hermana que también se aprovechaba de la fama de Britney, los hombres que como Kevin Federline que se aprovecharon también de ella, este actual marido. Entonces ella tiene que quitarse todo lo del pasado para poder empezar nuevamente, por eso escribió el libro y también viene más adelante una serie. Entonces creo que sí lo necesitaba para que resurgiera su carrera ya limpia, en paz y sin problema alguno con estas personas que no la dejaban crecer, y yo creo que la tenían amarrada porque cuando alguien produce dinero, pues los demás no quieren que se les vaya, porque si no, ¿quién los mantiene, no? Exactamente. Y pues mira, ojalá Britney a lo largo de ese tiempo haga reflexión, sane, limpie espiritualmente, físicamente y llegue a un mejor lugar, la verdad. Claro, luego dice Sofía, sí se puede separar desde el amor, que tú no pudieras no significa que los demás no seas tan mala onda. No, Sofía, es que lo decimos como broma, te voy a explicar por qué. Sí. Porque se dio una época en que se hicieron varios comunicados
y Sí, todos la época. agarraron el mismo estilo de poner desde el amor. No quiero decir que no se pueda, es ya una broma, y espero que la tomes así. Sí se puede hacer Sí. una separación desde el amor y civilizada, nada más que redactaron los comunicados como todos igual en una temporada y por eso nos causa gracia, pero no Sí. soy tan mala onda, nada más es una Ya- bromita, una bromita. Sí. Ya es un chiste local, la verdad, porque mira, Jorge, Ernesto D'Alessio, Galilea Montijo, Tania Rincón, Andale Garreta, putz, ¿quién más? Miles, prácticamente todos siguen con esta misma línea editorial de hoy decidimos que del amor nos separamos porque nos queremos mucho. O sea, dice una cosa y hacen otra, porque nos queremos mucho, 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 pero nos vamos a separar. Entonces, Claro. ahí no concuerda mucho, no es muy lógico, pero claro, lo tomamos de broma. Aquí estamos en modo de broma, no estamos así juzgando. No, nada que ver. Sí, o sea, está bien separarse desde el amor y sin conflictos, pero lo que a veces, como dice Carlos, no nos checa es que te amo, te adoro, eres lo máximo, pero ya no puedo estar contigo. Entonces, eso es lo único. Si lo amaran y adoraran tanto, pues entonces seguirían juntos. Lo que pasa es que hay otro tipo de problemas que no tienen por qué contarnos ni nosotros enterarnos, pero bueno, lo entendemos. Oye, fíjate que encontré este anuncio de Ivonne Montero de unas toallas sanitarias de 1992 para que vean cómo era. Mira cómo era Ivonne Montero. Ay, Dios, qué raro Ahí está es. eso, los ¿Qué comerciales tal? ochenteros. Eso, Ivonne Montero hace 31 años. Sí, qué padre, ¿no? Justo ahorita hay muchas cuentas en redes sociales que recuerdan, así como los recuerdos de cuando tú eras pequeño en 1980, ¿no? O 1990, ¿no? En música, en juguetes. Está muy interesante, la verdad, eso. Y qué padre que lo hagan porque uno es nostálgico. Yo, que así que digas qué grande soy, pues no, pero yo sí de repente veo series que existían en el 2010, ¿no? Y así yo, lo mismo pasa, ¿no? Supongo Claro. que también. Y es muy Oye, padre ver eso. y Mere Sky dice, ahora está de moda decir esa frase desde el amor. Sofi ya nos contestó que qué bueno, que ya la habíamos asustado. Esther Zarate dice que desde el amor nadie se separe, que no sean habladoras. Bueno, cada quien tiene sus opiniones y está perfecto. Mago Campos, nadie se separa si hay amor, es lo más lógico. O sea, sí puedes querer mucho a la persona y amarla, pero hay razones poderosas para que ya no estés con esa persona. Y luego Nicolás, ay no, Wendy no entiende, no puede ser que el Marlon ya no anda con ella, ya se había tardado ¿en qué? No sé qué dice, pero bueno, ya no anda con Marlon, pues de hecho no andaba, ella siempre dijo que era su amigo, ¿no? Sí, fíjate, ahí también hay como un pleito porque primero Marlon como que era su novio y luego no, y luego se separaron. Fíjate, rápidamente, ahorita hablando justo de Wendy, me estoy enterando aquí, que le quitaron su cuenta de Instagram, la suspendieron, no Sí, sé ¿por por qué, qué? pero Fíjate lo que sí acaban de publicar. supe, pero ¿crees que haya sido porque cuando quieren hacer hate, reportas las cuentas? Ahí estamos viendo en tu teléfono y puedes Sí, reportar pero las vamos. cuentas y por eso te pueden tumbar una cuenta. Sí, fíjate, justo también hizo eso Niurka con Sofía Rivera Torres, que se la devolvieron en pocos minutos. Yo se lo atribuyo más, o al menos por lo que yo creo, a que Wendy subió seguidores de 4 millones de seguidores a 6.5 millones, prácticamente 1.5 más, 2 millones más o menos, o 3 más o menos. En muy poquito tiempo, de un día para otro, lo que viene siendo del domingo al día de hoy. Entonces es un impacto muy fuerte. Mira, justo así se ve si buscas Soy Wendy Guevara Oficial. En Así se Instagram, ve en Instagram. que Así ya se ve en este tenía momento. 5 millones de 6. seguidores. No, subió a 6 millones. Yo me quedé en 5. No, sí, justo lo acabo de checar hoy hace como a las 4 de la tarde más o menos y tenía 6 millones. 6 millones Oye, 500 nosotros mil. sufriendo por 1,000, 2,000 suscriptores y ella con millones, qué injusto. Sí, hay suscribas de no ser mala onda. Por ejemplo, ahorita en el chat en vivo tenemos, vamos a ver cuántos tenemos. Porque si te quieren enterar y quieren que dé mi humilde opinión acerca del señor Albricias, por favor denle like, suscríbanse. Ahorita hay 1,200 personas en el chat ahorita en vivo y hoy tenemos un muy buen programa, la verdad, muy bueno, con toda paz. Y dice Pero Sofía que sí, la gente reporta por mala onda y no se vale, porque si no te gusta el contenido de alguien, pues no lo veas, pero ¿por qué reportarlos? Porque esto hace que les bajen las cuentas. Y checando como tú estabas, yo chequé la cuenta de Poncho de Nigris, de seguidores en TikTok,
y fíjate que él le va muy bien, o sea, tiene ahorita 11.200.000 suscriptores en TikTok. En Instagram tiene bastante menos porque tiene 4 millones, pero acá 11, o sea, Poncho de Nigris sí ya era influencer y le iba bien y tiene su contenido. Entonces, por eso es que él, fíjate, cada anuncio que hace en una historia de Instagram lo cobra, dice que en 100,000 pesos. Pues mira, depende mucho, también tomando en cuenta que es una celebridad, más los seguidores, porque también hay muchos influencers que no son tan conocidos públicamente, pero tienen muchísimos más seguidores, ¿no? Entonces, como que también ahí es un ir y venir. Pero sí, justo, también hay que tomar en cuenta que en TikTok la tasa de viralidad es muy alta. En TikTok puedes publicar ahorita un video de 5 segundos y llega en una hora a 15 millones de visitas, ¿no? Entonces, sí, también por eso su crecimiento. Exacto. Y más que en la Casa de los Famosos se difundió muchísimo en TikTok. O sea, muchísimo. De hecho, tiene 5.5 billones de videos y de visitas el hashtag La Casa de los Famosos. Ahí como dato te lo dejo, para que te des una idea de lo que las visitas que genera Poncho de Nigris, o en general, ¿no? El formato de la casa. Oye, y luego dice Mary Sky, que hagan un reality, pero con personas verdaderamente famosas. Ya cualquiera quiere ser famoso. Pero ¿sabes qué pasó? Que nadie creía, y lo platicamos con la productora, que hay una entrevista ahí donde dice videos, pónganle productora Casa de los Famosos y les va a aparecer. Y justo nadie creía en su cast. Todo el mundo le había dicho, ay, si ni son famosos, ¿no ves que Pepillo Origel también criticó y por eso se molestó el Apio? Sí. Que decían, bueno, pues los conocidos son Poncho y Sergio, pero de ahí en fuera, ¿quién? El Apio, pues sí, canta, pero, y de ahí se enojó el Apio. Entonces, el cast pensaban que no iba a funcionar y aún siendo, según piensan algunos, no tan famosos, pues les fue de maravilla. Entonces, eso sí, hay que tomarlo en cuenta. Mira, voy a ser muy honesto, yo también pensé que esta temporada iba a ser medio fracaso, porque mira, Sergio Mayer viene de muchos problemas políticos, del caso de La Parra, su reputación estaba muy mal. Luego Poncho de Nigris con el tema de si era homofóbico o no, y si maltrataba a sus hijos o a su esposa, porque también estaba ese trascendido, más el problema con el doctor. El Apio, pues, vocalmente no canta mucho, entonces también como que lo metieron ahí. Y Nicola y Jorge Loza prácticamente eran desconocidos, Fer que ya había participado en unos realities, Wendy pues nada más de internet, que nadie pensó que iba a dar un boom tan grande como lo dio. Entonces fue justo eso, darles la ventana para que se expongan y que el público le atrapó y se empezaron a picar y les empezó a gustar muchísimo. Cuando entró el reality, Nicola tenía 1 millón de seguidores recién cumplidos, 1 millón, hoy día tiene 4.5 millones. Y miles de comentarios positivos. Entonces, justo es eso. En el programa creces porque la gente se pica contigo, con el personaje, y es lo que pega, sobre todo en este tipo de formatos. Por ejemplo, ahorita también van a sacar el Hotel VIP, hoy es el debut en Canal 5. Yo no lo voy a ver, o al menos ahorita digo que no lo voy a ver, voy a estar mañana picado, ¿no? Pero me refiero a que, pues, Gomita, Chapu Garza, Marta Figueroa, hay 2, 3, ¿no? Pero viste que ya quemaron, según Norberto Campos, que trabaja con René Franco, ya quemó quién es la ganadora. Sí, que va a ser Gomita. Pero sí, yo hice mis investigaciones y le pregunté a alguien que estuvo ahí en ese reality y me dijo, no, te voy a decir, se han filtrado algunos nombres. Primero se dijo que Piwi, luego que Gomita, y es que en realidad se grabaron 3 finales. Como saben que esto siempre sucede, porque acuérdate que les pasó en La Isla y en varios programas Hexatlón, cuando ya están grabados y no son en vivo. Entonces esta persona me reveló, que no puedo decir, pero participó ahí, que se grabaron 3 finales. Entonces no, o sea, a lo mejor Gomita está en uno de los finales, no dudo lo que dijo Norberto, pero quién sabe a quién pongan a la mera hora. Sí, y justo te iba a comentar algo bien interesante. A mí me dijeron de muy buena fuente que Piwi no ganó, llegó a semifinal y con muchas ganas y muy feliz, pero que no ganó. Pero fíjate, este proyecto, por lo que estábamos escuchando en la entrevista que hicimos a Piwi, que también la pueden encontrar, que es un formato entre hacer actividades físicas, como tipo La Isla de súbete y corre y haz y no sé qué, y luego también como 24/7 en una casa y que todo el tiempo te están viendo. Pues está interesante, es un proyecto prometedor.
lo produce Jordi Rosado y Manolo Fernández, si mal no me equivoco. Entonces, pues veremos qué tal, y la próxima semana le damos una reseña, a ver qué tan bueno está. Y Paulette Flores tiene toda la razón, le bajaron el video de la canción Pégate pa' mí a Jorge Loza, también por el hate de los del Team Infierno, que fueron tóxicos, porque dice que como lo denunciaron, ¿qué crees? Por eso le bajaron el video, que ya estaba a punto de llegar al 1,000,000 de reproducciones de la canción Pégate pa' mí, que mira, no sé si te guste a ti o no, Carlos, ahorita nos dices, pero es pegajosa, pégate pa' mí, pégate pa' mí. Ay, pues mira, yo la verdad, pues a mí no, estoy bien honesto, a mí no, porque se me hace un poquito arrítmico, más bien está muy mal hecha, porque agarraron ese clip que es bastante arrítmico, y luego le pusieron música de fondo que no estaba en los tiempos de la canción, a mi punto de vista, ¿verdad? Pero de que es pegajosa sí es, más bien les falta más producción musical, pero si lo hacen bien y le echan inversión, va a quedar muy padre la canción. Y más porque ahorita el boom de la Casa de los Famosos todavía, entonces que aprovechen, porque en buen plan, en 3 semanas, 4, se les acaba la fama. Escándala, escándala, escándala. Porque resulta que, fíjense que antes de Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel era Mercedes Villador. Ella pues estaba muy cercana a Luis Miguel y llevaban varios años de relación. Incluso cuando Luis Miguel empieza apenas a salir con Paloma Cuevas, también tenía en España a Mercedes Villador y veía las dos al mismo tiempo porque él estaba entre que sí, entre que no. Y ahora se vio a Roberto Palazuelos con Mercedes Villador y todo el mundo se pregunta qué harán juntos. Sí, está bastante fuerte, ¿no? Porque sí, muy compadre, sí, mi amigo y no sé qué, de repente Palazuelos ya anda con un ex de Luis Miguel, pues ¿cómo? Oye, si de por sí ya no quería ser su amigo y ya hace mucho que no se hablan, ahora que lo vea con Mercedes, o yo no sé si Mercedes, como sí se quedó muy ardida, porque fíjate que a Mercedes estuvo a punto de darle anillo de compromiso, Luis Miguel. Ya le había dicho que tú eres la mujer de mis sueños y en eso pues empieza a conocer más a Paloma y creo que no se equivocó porque está muy enamorado de Paloma. Yo creo que por primera vez, por lo que yo veo, es la primera vez que se enamora perdidamente porque se nota cómo le ha cambiado la vida. Mira, cuando un hombre o una mujer están enamorados de verdad, eso se nota y es obvio. Y ellos, pues miren esta portada del TV Notas, cómo están. De la revista Hola. Digo, sí es cierto, hay TV Notas de Hola. No, TV Notas ya está muerto. No, pero justo, no, la verdad. Pero fíjate, qué padre es verlo. Claro que Luis Miguel o su equipo contactaron a la revista, porque esas fotos súper casuales y así, claramente no. Aparte, si te fijas, están súper cerca, ¿eh? O sea, claro que llamaron a la revista Hola, pero qué interesante es ver este cambio que ha dado Luis Miguel, porque justo cuando se despidió en el 2018, 2019, lo veíamos acabado, viejo, que ya no cantaba bien, que aventaba micrófonos, con una actitud bastante negativa, y luego encontró a Paloma, como tú lo mencionas, y ya se van de vacaciones a Los Cabos, Luis Miguel ya quiso hacer su gira, le está yendo bien, físicamente se ve bien, no se ve como antes que se veía muy mal, ¿no? Entonces, por ese lado, pues qué bueno y qué bien que se ha notado el cambio que ha hecho Luis Miguel de manera positiva. Justo ahí lo podemos ver en unas vacaciones que hizo en Los Cabos hace unos días, antes de dar unos conciertos que tiene preparados en Argentina. Bueno, ya terminaron, pero en ese transcurso de tiempo fue cuando... Pero tienes razón que es paparazzi más planeado que nada, porque Luis Miguel y Paloma siempre salen en la pose acá muy guapos y además perfectos, justo modelando, volteando para acá, está planeadísimo. Y por cierto, sorprendió a Luis Miguel que en Argentina por primera vez bajó del escenario y le dio un besazo a Mirta Legrand, que es una actriz, conductora de televisión muy famosa en Argentina, equivalente a lo que es Silvia Pinal aquí en México, y entonces la verdad que lucía muy, muy guapa, iba con sus nietos y Luis Miguel tuvo la deferencia de bajarse y plantarle un besito. ¡Qué emoción!, ¿no? Sí, y además qué buena onda, es justo esta humildad que está demostrando Luis Miguel que antes no tenía, porque antes ni pelaba, o sea, también llegó un punto donde siento yo
que Luis Miguel ya decía, no, esto es ya la fregada, ya canto mis 2 canciones, me voy, ya me tienen todo hasta el gorro. Y ahorita tiene la humildad, la sencillez, la buena onda de ir y preguntar y decir, ay, sí, claro, y sí, te tomo la foto, porque también se ha tomado foto con algunos fans. Entonces, qué padre que se nota que Luis Miguel es un Luis Miguel renovado, la verdad. Claro, gracias a Fernando Torres por el super chat, gracias a todos en el chat, en el super chat, a todos los Annie Lovers, gracias también, denle like para que subamos más de likes y de likes, y Fernando, sí, gracias por esa aportación, pero bueno, pues Luis Miguel está dando mucho de qué hablar, y yo sí creo que es la primera vez que está enamorado, porque Paloma no lo necesita, ni para popularidad, ni para dinero. Ella es una mujer de la alta sociedad de España. Entonces, Luis Miguel, acuérdate, Carlos, que siempre ha sido como muy inseguro y siempre ha pensado que los demás se le acercan por interés. En este caso, Paloma no, tiene yo creo que mucho más que él, y además más está en otro tipo de círculos sociales, que sí, no, pues no, Luis Miguel no es así para muchos lo máximo en esos círculos sociales, y entonces él siente que no es la primera, o sea, que es la primera vez que no están abusando. En cuanto él siente que alguien abusa de él o algo, ya es que le entra la desconfianza y se va. Exactamente, y qué bueno que, justo como lo mencionabas, qué bueno que vemos a Luis Miguel que ya está dispuesto a ser feliz. Sobre todo eso, después de toda la vida tan complicada que ha tenido, ahora es feliz y lo está demostrando, afortunadamente. Claro. Oye, pues vamos a oír esta entrevista de Erika Buenfil, que justamente habla de la Casa de los Famosos, que nos perdonarán, pero pues todavía es el tema de moda. Sí. Oye, pero fue impresionante, ¿no? El nivel de votos, millones y millones de votos, de vistas. Sí, la verdad fue un exitazo. Y felicidades. Oye, mucha gente te ha aplaudido a ti cuando dices, yo ya no voy a hablar de Luis Miguel y todo eso, y sí, creo que es bien respetable, pero quiero preguntarte esto que pasó en un reality, donde Yuri, Pati Manterola y Alicia Machado platicaron de eso justamente. Ellas las tres platicaron de ese tema y las tres empezaron a bromear sobre esto, y después muchas han dicho que no han querido hablar, pero en el reality sí lo hicieron así, en este que está en pues uno habla lo que quiera hablar y lo que le den ganas en el momento. Yo no estoy esperando un reality, yo conté parte de mi anécdota en diferentes entrevistas, ya la conocen. Felicidades a Luis Miguel donde quiera que esté. Es un mito, la verdad, somos pocas personas que pudimos conocerlo o no, o muchas, no lo sé, pero pues yo conté con su amistad y ya, ¿no? Sí. ¿Cómo dices? ¿Es válido que lo hagan en un reality? Pues qué bueno, te digo, cada quien tiene su momento y su tiempo. ¿A tu experiencia sí son dobles o no? ¿O si es Luis Miguel? No, claro que es Luis Miguel, por favor, o sea, adelgazó y ya. Que decían que tenía 3 dobles. A lo mejor para la pantalla oscura, y entonces donde se vea la silueta para él aparecer de otro lado, pero cantando no. Oye, ¿y a ti te parece que luce arrugado? Porque mucho se ha comentado. Está muy hermoso. ¿Quién? Si están panzones, porque están panzones. O sea, la verdad no llenan. Los años pasan para todos y vamos teniendo cambios. Y no vamos a estar siempre de 20 años, nadie. Entonces así está él ahorita, felicidad, está hermoso y está perfecto. Pues es como está. ¿Qué queremos hacer? Nada nos gusta. ¿Crees que se esté sometiendo a algún tipo de tratamiento? No lo sé, corazón. Pregúntenme de otra persona. ¿Cómo viene esta segunda etapa ya del año para ti? Muy bien, estamos a punto de estrenar un programa que se llama Veo Como Cantas, que ya lo estuvimos grabando. Empieza el próximo domingo en Las Estrellas. Chicos, ya me voy. Ok, finalmente tú con el canto ahorita. No estoy a todo dar. No, así estoy con mi carrera. Oye, pues justo habla de Luis Miguel, porque ella dice, pocas tuvimos oportunidad de conocerlo. No, Erika, muchas. O sea, si ni un reality estaba, Ninel, Patricia Manterola, Alicia Machado y Yuri ya son 4. Con Erika Buenfil, 5. Luego también estuvo Daisy Fuentes, Sofía Vergara, Kate del Castillo. Todas, Alejandro, ¿no? Todas. Yuri dice que no, pero también había dicho que sí luego. Sí, pero también ahí como que hubo su romance. Hasta Alicia Machado hizo un comentario súper corriente, no sé si lo viste. Ay, no, ¿qué dijo? Ay, no lo puedo repetir, porque dijo, fuimos hermanas de, y no voy a decir la palabra. Ah, bueno. Pero ya te imaginas. Bueno, pues,
Entonces, ya me imaginaré. Pues qué mala onda que use ese término, me pareció muy feo y vulgar, pero hubo infinidad de mujeres que tuvieron sus que veres ahí con Luis Miguel del medio artístico, porque le gustaban las mujeres del medio artístico. Y dice Esther Zárate, pero sí tiene dinero Araceli, sí, Esther, pero nada comparado a lo que pueda tener Luis Miguel. Imagínate que por esta gira va a ganar alrededor de 176 millones de dólares. Pues no hay manera que Araceli compita con eso. Pero Paloma sí, porque su papá es un empresario muy destacado en España con muchos negocios. Entonces a eso me refiero, a cantidad de dinero para que Luis Miguel no sienta que alguien se quiere aprovechar de él. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, Anita. Yo lo que siento es que el mayor marketing de Luis Miguel es que hablen de él. O sea, él no da ni una entrevista, él no pone publicidad física, él nada, ni publica tampoco casi nada en redes, lo lleva un community. Pero la publicidad de Luis Miguel es que hablen de él. El Burro Van Ranking, Roberto Palazuelos, Erika Buenfil, que hablen de él, que digan, que creen chismes, y es que él se vuelve como la leyenda, ¿no? Yo siento que es como por el lado que quiere, ¿no? Mira, aquí estoy viendo Ceci Soto que dice, ay, Carlos, te falta vivir, no creo que sea humilde Luis Miguel, nadie cambia, y menos cuando ya estás grande. Pues, aparentemente ya cambió Luis Miguel, ya está poniendo más gentil, ya es más humilde con la prensa de allá, porque también no da entrevistas, pero al menos no los golpea o no los avienta, ¿no? Eso también es bueno. Claro. Y no queda ninguna declaración que no la dé, pero... Pues depende. Ahora vamos con el tema que me están preguntando qué pasó con Alex Caffie. Les voy a contestar porque mucha gente me ha preguntado, no por otra cosa. Sí. Y porque pues si él monetizó conmigo, yo monetizaré con él. Pues resulta que él se salió de Sale el Sol, bueno, por decisión de él ya no volvió a Sale el Sol. Ustedes saben, historia breve, él estaba en Sale el Sol, estuvo alrededor de los últimos 2 años y medio, nos llevábamos muy bien, sí debo de decir que es un hombre muy detallista, me llevaba el pastelito en el cumpleaños, te regala un dulce, y no solo conmigo, con toda la producción, le llevaba flores a Paulina Mercado, a todos, con todo el mundo tenía detalles, y eso se le agradece, y llevábamos una muy buena relación porque yo lo conozco desde antes, cuando yo trabajaba en el programa de Maxine, ahí trabajamos cerca de 10 años juntos, y siempre muy bien, siempre tiene sus arranques y sus días y todo, pero él mismo lo reconoce que luego es complicado de carácter. Pero es más, en la estancia ahí de Sale el Sol se enojó un día conmigo porque le pedí prestado 100 pesos, me los prestó y se los regresé, pero como el billete, o sea, se los pagué, ¿no? Como el billete era viejo, un día veo el billete ahí en maquillaje así extendido y me dice la maquillista, ay, te lo dejó Alex. Y entonces yo de pronto dije, ay, qué lindo, no me lo va a cobrar, muchas gracias. Y cuando le digo, oye, Alex, ¿me dejaste el billete? Para preguntarle por qué me lo había dejado, me dice, sí, porque yo te presté un billete nuevo y tú me regresaste uno bien viejo. Así no se debe hacer. Entonces le digo, bueno, él mismo lo balconeó, si no, yo no lo hubiera contado. Y entonces ya le regresé. No sabes, me tardé como otros 3 días porque no encontraba billetes nuevecitos. Todos los que había tenido eran viejos en esta semana. Entonces ya un día ya le pagué sus 100 pesos. O sea que tiene cosas así, a veces variantes que yo no entiendo, porque él se enoja de cosas y yo no sé ni por qué se está enojando. Total, que él habla de Nacho, bueno, escribe de Nacho Lozano en su columna y la empresa Imagen Televisión se molesta con él y le piden a la producción que pues descanse unos días, pero a nosotros nos dicen que Alex se fue de vacaciones y que eso es lo que teníamos que decir. Él sabe porque ha trabajado en televisión, cuando te dan una orden, pues la tienes que acatar, ¿no? Si te dicen no hables del otro y di que está de vacaciones, por eso voy y repetí eso. Y no es que sea mentirosa, es que pues eso es lo que tenía que decir. Pero luego ya pasó el enojo y le dieron la oportunidad de volver y él decidió renunciar, lo cual está bien si él así lo considera. Pero ya, yo hasta ahí quedé. De hecho, cuando sucede todo esto, yo estaba en mi viaje en Francia y ahí están los videos que lo corroboran. Desde allá hice un video diciendo que qué barbaridad, que estaba de vacaciones, pero que ojalá volviera. Cuando yo me entero de todo esto, le mandé un mensaje de Alex, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No me contestó. Segundo mensaje, oye, Alex, ya me enteré del problema que hubo, pero ojalá regreses, acá te esperamos. Tercer mensaje, oye, Alex, ya me enteré que si ibas a volver, qué bueno, acá te esperamos. Nunca me contestó ningún mensaje. También supongo que porque cambié de teléfono, de WhatsApp,
y por eso a lo mejor no, como no vio mi nombre, pensó que nunca le escribí, pero luego le aclaré que tenía otro WhatsApp. Luego le hice llamadas de teléfono de mi teléfono anterior porque la línea telefónica sí la tengo y nunca me contestó. Luego pregunté por otra parte, oye, ¿por qué se habrá enojado Alex? No, pues nos bloqueó a todos en la producción. A todos nos bloqueó de redes sociales, del teléfono, de Instagram, de TikTok, de Twitter, bueno, ahora X y demás. Entonces, di con alguien que lo conoce y me dice, es que está muy enojado porque siente que no lo apoyaste en un momento que él no le necesitaba. Pues yo la única manera que podía tener para apoyarlo era hablarle por teléfono o mandarle mensajes. Mersky, Alex Cafia dice, no es perfecto, no, y yo estoy diciendo que me quiere, me cae bien y lo quiero, pero desconozco por qué se enojó. Entonces, me dijeron que porque sintió que no lo habíamos protegido, pero no teníamos manera de protegerlo más que hablarle, y eso es lo que hice, pero él no me contestó, y eso es el enojo. Y entonces, él pone esta semana que les manda a todos los del Sale del Sol suerte en la nueva etapa, menos a mí. Entonces ahí pues entiendo que está enojado, pero desconozco los motivos. Sería lindo que me hable y me diga por qué está enojado, porque pues adivina tampoco soy, Carlos. Exactamente, mira, Anita, él mismo lo pone en su cuenta de Twitter. Él se llama Café Villano, tal cual, así de claro. O sea, mira. Yo ni puedo ver sus mensajes. No, ni yo, mira. ¿También estás bloqueado? Ay, pues pues ha de ser porque trabajas conmigo, porque bloquea Medio México, igual en Instagram, Facebook, TikTok, por todas partes. Pero mira, yo lo que te puedo decir es que nunca hay que ser malagradecidos, porque llega un punto, como ahorita Alex Café, que habló tanta basura de la gente, por decirlo de esa manera tan bonita, que ahora no tiene dónde estar. En Telemundo le faltó el respeto a Sandra Mester, le dijo cosas muy fuertes, le dijo vieja, gorda, bla, 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 bla. Un sinfín de groserías graves, siempre tirándole. Por eso ya no está en Telemundo. Luego, en Imagen, él mismo se quiso salir, porque nadie lo corrió. Únicamente lo suspendieron porque dio una información tirándole a un compañero de trabajo. Luego, en Televisa, bueno, ¿a qué te cuento? En TV Azteca, y luego en Radio Fórmula lo mismo, en W Radio también. Entonces, él solito se va cerrando las puertas, igual en el Heraldo. Yo no critico su trabajo, él lo hace bien, ¿no? En cuestión de que busque información hasta ese punto. Pero el ser malagradecido, el ofender, porque Anita, en buen plan, nunca le ha faltado el respeto, nadie de la producción, y él de la nada dice, ay, a todos menos a Ana María Alvarado, pues, ¿quién le dijo algo malo de ti? Lo que no entiendo. Y lo peor, Alex Café, ¿por qué no viene aquí y le hago la invitación que venga y que dé la cara y que diga por qué se ha enojado contigo? Porque te está atacando, porque fíjate, te voy a decir por qué, porque cuando decían que lo invitaban, dijo, yo no les voy a ir a subir al rating, no aquí, de cualquier programa, dice, conmigo no van a monetizar. Ay, por favor. Pero lo que pasa es que también te voy a decir, sí, porque nos va a oír y seguramente o alguien le dirá. Cuando él se sale del programa de Maxine, sigue con su columna, como la ha tenido, bueno, ya ahora no está, pero la tuvo durante mucho tiempo. Todas las semanas él me ofendía y eso ya se le olvidó y yo nunca le dije nada, ni lo reclamé, ni le reclamé, lo dejé pasar. Y me decía Anita, la más taradita, la más tontita, la más bobita, la más grisecita. Ahora sí eres una tonta, una tarada. Él se ofende y lo hizo conmigo durante mucho tiempo. Y luego me dijo, bueno, es que tú entiendes que es parte del show. Entonces yo sí entiendo conmigo, que o sea, conmigo, en el Heraldo. También. Lo hizo. Sí, yo le dije, yo entiendo que es parte del show y no te reclamo y no me molesta, pero si tú le haces algo, entonces sí lo triplica, lo magnifica y entonces sí le parece muy grave, entonces no estamos actuando parejo. Y si algo no le pareció, tiene mi teléfono, me puede desbloquear y hablarme y lo arreglamos con todo gusto, o como dice Carlos, si quiere lo hacemos en una entrevista. Pero pues también él es muy resentido cuando le conviene, pero tampoco se da cuenta de las cosas que hace. Lo dices muy bonito, Anita, él es bocón, o sea, realmente, si tiene los pantalones, que venga aquí y con respeto, hablando se entiende la gente, que diga de frente lo que él cree que pasó, porque si no únicamente está atacando y te está difamando públicamente, te está haciendo bullying, porque está diciendo,
todos menos de la malagradecida de Anita Alvarado. O sea, ¿no? Aparte, ¿por qué no te lo dice de frente? ¿Por qué no viene aquí y no lo dice? ¿Por qué no hace un video? ¿Por qué no lo comenta en una entrevista? Él detrás de un texto lo pone, ¿no? Y además de todo te voy a decir algo, y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Alex se enoja porque a ti te va bien, porque estás en Diario 24 horas, en imagen, con un programa en YouTube exitoso, porque él intentó hacer YouTube y no le salió bien. Y en general el público te quiere y te has ganado el respeto por más de 33 años de trayectoria. Y eres amiga de muchísimos artistas. ¿Y qué podemos decir de Alex Caffi? Tiene demandas, se echó a empresas encima, habla mal con quien trabaja, de todos habla mal. No ha habido ni una sola persona que yo haya escuchado que diga Alex Caffi es una buena, ni una persona. Por ejemplo, cuando trabajó con Flor Rubio, perdóname, diario le tiraba a Flor Rubio, diario. O sea, y Flor Rubio dice, pues, perdón, rápido, ya, perdón, es mi momento. Es que se me va a ir el comentario, espérame, como dice Joseph González, ahora se hace el ofendido porque no lo defendieron, cuando él a nivel nacional no te defendió a ti ni a Joana, de Joana hablaba muy mal y dijo cosas feas, y también de Gustavo Adolfo Infante. Después todos nos tuvimos que alinear y ser buenos compañeros, y en cuestión de trabajo, yo me encanta y me divierto mucho con su trabajo y estar compartiendo silla con él. Pero bueno, si ahora está molesto, pues yo ya no puedo hacer nada, ya te interrumpí, que había hablado mal de Flor y de quién más. De Flor Rubio, habló mal también de Verónica Gallardo, que justamente tenemos el testimonio que vamos a pasar este fin de semana, de Verónica Gallardo, en donde mencionan, no, es que yo le abrí las puertas a Caffi, trabajó conmigo, hicimos equipo, todo iba muy bien, igual como es normal, la fiesta en paz, y terminan de trabajar y él se enoja y se empieza a tirar diario. A Verónica Gallardo le dijo chismosa, güendera, vieja, o sea, de verdad, un sinfín, y aparte lo mismo repetido, o sea, la misma basura repetida, y nada más para ofender y denigrar. Y lo que digo, le pregunto a Caffi, y espero que me responda, es ¿qué busca lograr con esto? ¿Cerrarse las puertas? ¿Enemigos, demandas? ¿Qué busca? Mira, todos hablamos en este medio y abrimos la bocota. Entonces los demás pueden hablar de ti, eso a mí no me importa. Él puede decir lo que quiera, pero pues yo también contesto las cosas como son, sin pelear, sin nada más para que quede muy claro cómo es, porque, ¿cómo se llama? Porque bueno, luego que la gente le preguntaba, ¿y qué te hizo? Yo no pensé que Anita fuera así, qué mala onda. Es que yo no le hice nada, él malentendió las cosas y no puede ser tan sentido cuando él ofende constantemente, pone sobrenombres, se burla de las personas, en fin, entonces pues no está siendo parejo y eso es lo que no me agrada, pero bueno, pues si él quiere quedarse así, ya no puedo hacer más, le mando besos, saludos a los niños y ya, que no pasa nada. Exactamente, no pasa nada. Y mira, quiero leer rápido este comentario que dice Santi el Crack, pone, Carlos, te quejas de cómo se expresa Caffi y está haciendo lo mismo. Se entiende que Anita sea tu jefa, pero no puedes pedir respeto cuando estás actuando de la misma forma. Yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Y la verdad, aunque duele, es la verdad. En ningún momento lo estoy discriminando, no le estoy faltando el respeto. Solamente estoy diciendo que qué persona tan mal agradecida. Y es la verdad. Y aparte que no lo diga de frente, porque Anita, mira, ahí mismo se da cuenta Caffi, su mentalidad dice, es que seguramente porque no se dio cuenta porque te bloqueó. Y de aparte de todas las redes, y no te contestó. Y él no le gusta encarar o decir las cosas de frente como una persona civilizada. Se prefiere ocultar y luego echar basura. Es un modo de defensa. No te hablo, no nada, y te echo basura, y te echo. Cuando tú quisiste hablar con él en buena onda. Lo mismo pasó con Flor Rubio, lo mismo pasó con Verónica Gallardo. Pero bueno, ya sabrá él y su conciencia. Pero bueno, ojalá... Mira, Marco Antonio Laureano dice, también habló mal de Andrea Legarreta y después le pidió perdón. Dice Patricia Arellano, tranquilos, Caffi va a recapacitar después de que se dé cuenta de su error. No es guerra, nada más es aclaración, porque él inició los ataques, yo nada más estoy diciendo las cosas como son, pero no es nada grave, ni él va a quedarse sin dormir, ni yo tampoco, ni Carlos tampoco. Simplemente estamos hablando de eso. Gracias a Jorge Carvajal, que dicen que habló del caso. Gracias a Vero Gallardo, que fíjate, Vero, qué bien me conoce, sin hablar conmigo, explicó lo que realmente pasó, sin saberlo, porque ella me habló para que le diera mi versión, pero ese día no pude contestar, porque para variar estaba en una entrevista, pero lo explicó en su programa y dije, qué bien me conoce Vero, lo explicó exactamente.
Exacto, es que qué bien que te conoce a ti y también conoce a Alex y sabe de qué pecojea. Justo también aquí estoy leyendo con Lupita Martínez también salió mal. Pues díganme con quién salió bien, de verdad, y con humildad y respeto digo con quién salió bien Alex Caffi, porque realmente nunca he escuchado a nadie. Y con Anita sí, y muchas personas el espectáculo. Y justo con Carlos estaba hablando hace rato porque hoy tuvimos más conciertos que Luis Miguel, o sea, hicimos una entrevista tras otra, y entre corte y corte de entrevista estábamos platicando pues de esta situación y yo le decía, pues mira, no pasa nada, yo estoy acostumbrada, no importa que critique, no importa lo que diga, está todo perfecto, ya está aclaradísimo, tampoco es para más. Pero también durante muchos años yo me callaba todo con tal de no tener problemas y así ustedes me conocen y eran la verdad. Entonces yo decía, ay, bueno, pues que diga lo que quiera porque realmente no me molesta. Pero de un tiempo para acá, que a ustedes les consta, yo dije, no, pues si me atacan también me voy a defender, pero con educación. Y por eso es que cada vez que digan algo de mí, pues prefiero aclararlo yo y monetizar yo a que pues también que moneticen otros, pero también yo, ¿verdad? Pues sí, y te voy a decir una cosa ya para concluir el tema. Yo no tengo nada en contra de Caffi, dije la verdad, las cosas como se dieron, estamos opinando sobre lo que hizo, ojalá recapacite. Tú eres muy linda, Anita, tú le mandas besos, yo no le mando nada, ni malas energías, ni buenas ondas, porque ni se merece la buena energía ni la buena onda, tampoco se merece mi odio ni mi resentimiento. A mí me da francamente lo mismo. Pero digo, ojalá recapacite y sería bueno, si no quiere pedir disculpas que no, pero al menos que responda quizá y no actúe de buena manera, que tenga la humildad y que lo diga. Porque él se queja mucho de que me hicieron a mí, yo no. O sea, de verdad, también mete un espejo y ve lo que tú has hecho, porque si imagínate, salió de 5 trabajos mal, ahora imagínate, entonces todos están mal menos él, y pues no lo entiendo. Pero bueno, ahí damos por concluido el tema de Alex Caffi, ya me dio hasta flojera hablar de él, ya me desahogué, ya tenía que sacarlo, Anita, y mira, afortunadamente aquí también estoy leyendo los comentarios y tenemos a 1,700 personas conectadas en vivo. ¿Cómo de que no, Anita? Claro, pues muchas gracias, también ya se nos acabó el programa, que ya nos extendimos, pero aclaradísimo está. Y pues bueno, el que se lleva se aguanta y él también debería aguantar cuando uno hace una crítica o un comentario. Muchas gracias, Carlos, querido. Gracias a ti, mi querida Anita, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy con nuestro queridísimo chat. Qué padre poder platicar así a gusto en esta plática el miércoles por la noche, que ya es como la mitad de la semana. Los invito a seguirme en mis redes sociales como @soycarluriel en todas partes, en TikTok, en Instagram, en Twitch, en X, Twitter, ya en todas partes, ¿no? Y sobre todo, muchísimas gracias, no se pierdan las entrevistas. Tenemos entrevista con Ed Kuburo en exclusiva porque nunca había hablado de su salida de TV Azteca. Ahora nos va a hablar y aparte tiene un nuevo proyecto. Así que también por ahí, Kenny Los Eléctricos se pone a llorar en plena entrevista, les vamos a contar los detalles, que también estuvo muy fuerte, y nos cuenta su historia de amor porque le pusieron el cuerno después de 27 años, y además, quien le puso el cuerno ahora es su manager. Hay una probadita para que se den una idea. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Anita, al chat, muchísimas gracias, y ahí seguimos en contacto. Gracias, pues gracias a ti, gracias a todos en el chat y en el super chat. Les mando besos y hay más, pero hasta ahí les cuento.